organización social, ciudadana y política que se ha venido convirtiendo en la gran esperanza. La fuerza principal de Morena radica en su autoridad moral. Es el único partido independiente de la mafia del poder. Y por esa sencilla razón es el instrumento más confiable y eficaz para enfrentar el principal problema de México, la corrupción política. Morena convoca a todos los mexicanos, mujeres y hombres, pobres y ricos, pobladores del campo y de la ciudad, religiosos o libres pensadores, a construir un acuerdo nacional para hacer de la honestidad una forma de vida y una forma de gobierno. Aún cuando antes de la elección del 2018 se presentará el nuevo proyecto alternativo de nación que será elaborado con la participación de especialistas. Adelanto que la propuesta se resume en gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país. Con esta nueva forma de hacer política se logrará el bienestar material y el bienestar del alma para la felicidad de todas y de todos. La prosperidad del pueblo y el renacimiento de México se conseguirá, como decía el general Francisco J. Mújica, de la simple moralidad y de algunas pequeñas reformas. En líneas generales, explicamos y proponemos lo siguiente. 1. No se logrará ningún cambio si los poderes de la Unión y las instituciones públicas continúan al servicio de unos cuantos. Reitero mi idea esencial de que el Estado se encuentra secuestrado por una minoría y que esta es la causa principal del desastre nacional. En nuestro país existe una república aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos están confiscados por un grupo. Por eso lo primero que debemos hacer es recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país. 2. Vuelvo a decirlo, no todo el que tiene dinero es malvado. No estamos en contra de quienes con tenacidad y empeño invierten, generan empleos, obtienen ganancias lícitas y se comprometen con el desarrollo de México. Estamos en contra de aquellos que amasan grandes fortunas
de la noche a la mañana, apoyados en la ilegalidad, el influyentismo y a la sombra del poder público. Estamos en contra de la riqueza mal habida, de la corrupción que ha dado al traste con todo y es la causa principal de la desigualdad social y económica. 3. El nuevo gobierno democrático garantizará las libertades y cada quien podrá dedicarse a la actividad que más le satisfaga y convenga. Pero obviamente todos tendremos que ceñirnos a la nueva legalidad y a reglas claras. Se podrán hacer negocios, pero no habrá influyentismo, corrupción ni impunidad. El presupuesto será realmente público. Se dará preferencia a los pobres. Se cuidarán los recursos naturales, la riqueza de la nación y los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuirán con justicia y nunca más se permitirá que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión, la inseguridad y la miseria de millones de mexicanos. 4. En lo específico, expongo la postura que mantendremos en cuanto a las llamadas reformas estructurales: laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras. De entrada, confieso que soy partidario de revertirlas. Tengo suficientes razones para sostener que no benefician al pueblo, sino que lo perjudican. Sin embargo, no responderemos a una imposición con otra imposición. Por ello, se consultará a la gente si las reformas se mantienen o se cancelan y se respetará la decisión de la mayoría. 5. Expreso de igual manera nuestra determinación de mantener una postura mesurada en política exterior, sin asumir posiciones protagónicas. La política exterior que proponemos se sustentará en la aplicación de una buena política interior. Si hay una buena política interior, nos van a respetar afuera. La política exterior que proponemos se sustentará en la seriedad, en la cautela diplomática, en el apego a los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la prescripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz, la defensa de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente. De manera concreta, nos comprometemos a brindar atención especial a la frontera sur, con miras a evitar el maltrato a los migrantes centroamericanos y garantizar el respeto a sus derechos humanos. Mantendremos relaciones de amistad y de cooperación con los países de América Latina y el Caribe. A México
le conviene acercarse aún más, y no solo en lo económico, a naciones de África, Europa, Asia y Oceanía. Esta relación plural con los pueblos y gobiernos del mundo nos ofrecerá la posibilidad de diversificar nuestra política exterior, tanto en el comercio como en la búsqueda de un orden internacional más equitativo y justo, construido entre todos, y en el que la globalización no sea sinónimo de hegemonía. 6. Fincaremos la relación con el gobierno de Estados Unidos en el respeto y el beneficio mutuo. Por razones obvias, debemos aplicar una política de buena voluntad, de buena vecindad. En los últimos tiempos, la cooperación se ha enfocado más a temas de seguridad, sin atender las causas que han originado los problemas de violencia y la creciente migración de mexicanos a Estados Unidos. Por eso consideramos que es el momento de proponer un cambio sustancial en la relación bilateral. Debemos convencer a las autoridades del país vecino de que por el bien de las dos naciones es más eficaz y más humano aplicar una política de cooperación para el desarrollo que dar prioridad, como sucede actualmente, a la cooperación policíaca y militar. Crear empleos en México es la alternativa. Crear empleos en México es el camino y es nuestra propuesta. Los problemas de índole económico y social no se resuelven con medidas coercitivas, no es con asistencia castrense, labores de inteligencia, envíos de helicópteros y armas, como se remediará el problema de la inseguridad y la violencia en nuestro país. Tampoco se detendrá el flujo migratorio con muros, redadas, deportaciones o medidas de militarización de la frontera. Los mexicanos que van a ganarse la vida a trabajar a Estados Unidos lo hacen por necesidad, no por gusto. Lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza. El ganarse la vida, y esto lo proclamó precisamente Franklin Delano Roosevelt, uno de los mejores presidentes que ha habido en la historia de Estados Unidos. Él proclamó que el ganarse la vida es uno de los principios fundamentales, es de los principales derechos humanos. En cualquier circunstancia, le decimos a los mexicanos, en particular a los migrantes, a sus familiares, ante cualquier circunstancia, aquí o allá, nuestro movimiento siempre protegerá a nuestros paisanos migrantes. Habrá un auténtico Estado de Derecho. Será realidad la autonomía e independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Impulsaremos un nuevo federalismo para definir con claridad las reglas de convivencia y cooperación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y el gobierno de la Ciudad de México.
8. El nuevo gobierno garantizará el derecho a disentir, a la libre manifestación de las ideas, y seremos siempre respetuosos de las creencias religiosas. Estamos a favor del diálogo, de la tolerancia, de la diversidad y del respeto a los derechos humanos. 9. Se establecerá una auténtica democracia. Nunca más una imposición. Se dejará de usar el dinero del erario para comprar votos y lealtades. La propaganda gubernamental en medios de información no será tendenciosa ni demagógica. Se acabarán las trampas y el fraude electoral. Las autoridades electorales tendrán absoluta independencia para proceder con estricto apego a la Constitución y a las leyes. No habrá consigna. Eso va a pasar al basurero de la historia. Nunca más una imposición, nunca más un fraude electoral. Vamos a crear el hábito de la democracia y el gobierno va a actuar con el ejemplo. Nos vamos a inspirar en el pensamiento y la obra de ese gran presidente de México, el presidente con más vocación democrática. Nos vamos a inspirar en Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. En suma, nada ni nadie estará por encima de la voluntad soberana del pueblo. 10. Ante la crisis de México, la honestidad es nuestra tabla de salvación, nuestra mayor riqueza. Vamos a convertir esta virtud en forma de vida y en forma de gobierno. Nuestra propuesta es acabar con la corrupción, no solo reducirla, sino erradicarla por completo. Ese es el propósito principal: cortar de tajo con la corrupción, limpiar el gobierno de corrupción, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. De esta forma, no habrá necesidad de aumentar impuestos, ni de seguir endeudando al país, que dicho sea de paso, está más empeñado que nunca y ni siquiera se sabe. Cuando Calderón fue impuesto, la deuda pública era de 1.7 billones y la aumentó a 5.2 billones, más del 200%. Peña la ha elevado a 9.2 billones, tan solo para pagar intereses. El próximo año se destinarán 600,000 millones de pesos del presupuesto público. 11. Expreso en forma categórica que cuando triunfe nuestro movimiento no habrá impunidad. Se eliminarán los fueros al presidente y a los altos funcionarios públicos.
Se propondrá una reforma al artículo 108 de la Constitución para poder juzgar por corrupción al presidente en funciones. El ejemplo de honestidad se dará desde el gobierno y habrá un sistema eficaz anticorrupción con participación ciudadana. Asimismo, los delitos de esta índole serán considerados graves y sancionados por el Poder Judicial. 12. El presidente de la República se someterá al principio de la revocación del mandato. Al cumplirse 2 años, se hará una consulta para que la gente decida si continúa o no en su cargo. El pueblo es soberano. Así como otorga un mandato, puede retirarlo. El pueblo pone y el pueblo quita. Junto al combate a la corrupción, aplicaremos una política de austeridad republicana. Al pueblo le costará menos mantener al gobierno. Es decir, se reducirá el gasto corriente, bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos, se van a cancelar las pensiones millonarias a los expresidentes. No habrá servicio médico privado ni cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Se venderá toda la flotilla gubernamental de aviones y helicópteros del gobierno. En pocas palabras, se terminarán los privilegios. 14. El próximo presidente ganará la mitad de lo que percibe el actual y no gozará de ninguna otra prestación o canonjía. No viajará en aviones ni helicópteros privados, sino en aviones de línea comercial y por carretera. El Estado Mayor dejará de formar parte de la presidencia y se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional. 15. Se mantendrán equilibrios macroeconómicos. Se respetará la autonomía del Banco de México y se promoverá la inversión privada, nacional y extranjera. Nuestra propuesta consiste en aplicar una política de cero endeudamiento y baja inflación, aparejada a una estrategia de crecimiento para promover la creación de empleos y el bienestar de los mexicanos. El desarrollo no solo depende de una eficaz política monetaria, de control de inflación y de disciplina fiscal. También es indispensable el crecimiento económico para mejorar las condiciones, un ejemplo de rectitud, moralidad y en la principal fuente para financiar el desarrollo. Según nuestros cálculos, y esto se presentará a detalle próximamente, podremos ahorrar por el combate a la corrupción y con el plan de austeridad republicana alrededor de 500,000 millones de pesos. 17.
La convergencia de la inversión pública y privada se llevará a cabo fundamentalmente a partir de estrategias de desarrollo regional. Desde hace mucho tiempo están bien estudiadas y definidas las distintas regiones del país, y con un enfoque de desarrollo sustentable se van a elaborar programas integrados para aprovechar los recursos naturales, la tecnología, la inversión pública, la inversión privada, y siempre con la participación activa y concertada del sector social y de los agentes económicos de las propias regiones. Aquí menciono que será prioritario para el nuevo gobierno el desarrollo del sureste del país, que padece desde hace siglos la paradoja de ser la región con más riquezas naturales: petróleo, gas, agua, biodiversidad, patrimonio cultural, potencial turístico, pero su población vive en la pobreza por una inadecuada distribución del ingreso nacional. 18. En el terreno de lo programático actuaremos con el mayor realismo político, nada de ocurrencias o de engaños. Habrá claridad de propósitos, estrategias bien definidas, prioridades y metas de corto, mediano y largo plazo. Un gobierno debe convocar a la esperanza, pero sin caer en falsas promesas, porque perdería autoridad moral y terminaría enredado en su propia demagogia. 19. Se rescatará al campo por su importancia social, ambiental y cultural, y se logrará la autosuficiencia alimentaria. Se apoyará a los productores nacionales, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Con ello se arraigará a la gente en sus comunidades y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración. Además, no olvidemos que el campo no solo produce alimentos y existen recursos ambientales indispensables. También en el campo se desarrolla una forma de vida sana, buena. En el campo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Regresar al campo va a significar fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad humana. Vamos a regresar al campo. No se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas. Cuidaremos nuestra reserva de recursos bióticos. Se respetarán y apoyarán las prácticas económicas autogestivas, tradicionales e innovadoras, habituales entre indígenas y campesinos. 21. Se sembrarán 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur-sureste del país, tanto para efectos de restauración ecológica como para generar empleos. 22.
se fomentarán actividades en las zonas pesqueras para mejorar las condiciones de vida de comunidades costeras y ribereñas del país, y de esta forma podremos al alcance de la población proteínas de buena calidad a bajos precios. 23. El sector energético será, a pesar de los pesares, ante las nuevas circunstancias, en el futuro, pronto, muy pronto, el sector energético será la palanca del desarrollo nacional. Se van a construir refinerías, se va a impulsar la extracción de gas y se fortalecerá la industria eléctrica. Todo ello para dejar de comprar gasolinas y otros combustibles en el extranjero, para crear empleos en México y reducir los costos de insumos en beneficio de las empresas del país. 24. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores, transportistas y pequeños y medianos empresarios. Para que se tenga una idea, si ya estuviésemos en el gobierno, si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro. No es posible que tengamos petróleo y el pueblo de México pague un precio elevado por las gasolinas, por el diésel. ¿Por qué pagar más del 30% de lo que cuesta la gasolina en Estados Unidos? Si allá el salario de un trabajador es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Vamos a producir las gasolinas. Ahora, por el negocio de la mafia del poder, se compra el 60% de las gasolinas que consumimos en el país. Esto que llamaron reforma energética consistió, entre otras cosas, en que ahora ni siquiera Pemex va a comprar la gasolina en el extranjero. Ya el gobierno de Peña Nieto ha otorgado permisos de importación a 3 grandes empresas para que comercialicen la gasolina en nuestro país. Un negocio de alrededor de 500,000 millones, con una utilidad de 70,000 millones de pesos al año. ¿Quién paga todo eso? ¿Quién es el que está pagando estos negocios lucrativos que se hacen al amparo del poder público, del pueblo de México? Eso ya no se va a permitir. Hacia adelante. Operarán a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad para también reducir la compra a precios elevadísimos de la energía eléctrica a empresas extranjeras que reciben, esto tampoco se sabe, por influyentismo y por corrupción, un subsidio de más de 20,000 millones de pesos
ingresos anuales del presupuesto público. Por eso, Felipe Calderón terminó como miembro del Consejo de Administración de una empresa extranjera por los contratos que otorgó en su presidencia espuria a esa empresa española. Ahora, miembro del Consejo de Administración. Es realmente una vergüenza que esto suceda. Y están al mismo tiempo, por esta ambición desmedida de dinero, dejando que se conviertan las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en chatarra, como lo hicieron con las plantas petroquímicas y como lo están haciendo con las 6 refinerías que existen. Pero ¿saben? Ya falta muy poco, 19 meses, y vamos a poner orden y se van a terminar todos estos negocios ilícitos que lesionan la economía popular. 26. Yo quería apegarme a lo escrito, pero sí me esperan, ¿verdad? Porque me va a llevar tiempo. 26. Se frenará la degradación del territorio. Ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico se hará a costa de afectar el medio ambiente. Es decir, se evitará la contaminación del suelo, del agua, del aire, y se protegerá la flora y la fauna. 27. Impulsaremos la investigación científica y tecnológica. Se auspiciará el desarrollo de las ingenierías mexicanas como mecanismo de independencia, en particular en todo lo relacionado con el sector energético y en la investigación de fuentes de energía alternativas, renovables y limpias. 28. Se fomentará la industria de la construcción, aplicando un amplio programa para dotar al país de la infraestructura, las obras y los servicios que son indispensables para lograr al mismo tiempo la reactivación rápida de la economía y la generación de empleos. 29. Se modernizará la red actual de carreteras y se construirán nuevos caminos con uso intensivo de mano de obra. Se dará prioridad a la pavimentación con concreto, con cemento, de 362 caminos de terracería que comunican a las cabeceras municipales en Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Con ello se logrará un triple propósito: hacer estas indispensables obras públicas, crear muchos empleos y reactivar la economía en comunidades, pueblos, municipios y regiones pobres y marginadas del país. 30. Aplicaremos un amplio programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda, con la meta de realizar 1 millón de acciones al año y generar 500,000 empleos. 31. Se construirán 2 pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. Esto implica hacer a un lado el actual proyecto, costosísimo, 180,000 millones de pesos. Están rellenando el lago de Texcoco. Y si se termina ese proyecto,
tendrían que cerrar por interferencia aérea el actual aeropuerto y el aeropuerto militar de Santa Lucía, que tiene 3.000 hectáreas. 2 instalaciones se cierran. Ahí donde hace relativamente poco se amplió el aeropuerto con la Terminal 2, que costó 12.000 millones. Hace 7, 8 años se inauguró. Todo eso se perdería. Bueno, la ampliación del hangar presidencial, que costó 1.000 millones de pesos. También dinero tirado a la basura. ¿Cómo resolvemos nosotros el problema? Bueno, vamos a construir 2 pistas. Entran perfectamente en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Vamos a mantener el actual aeropuerto y con esas 2 pistas en Santa Lucía se va a resolver el problema de la saturación en el actual aeropuerto. ¿Cuánto podría costar? No estamos hablando al tanteo, tenemos experiencia. En vez de los 180.000 millones, cuando mucho, lo haríamos en 60.000 millones. Un ahorro nada más por ese concepto de 120.000 millones. Este es otro de los proyectos que se van a cancelar. Yo espero que no comprometan mucho presupuesto a futuro, porque esa es una obra onerosa, faraónica, pero además sin viabilidad técnica, porque es una zona, y eso lo sabe bien la gente que vive en la gran ciudad de México, es una zona de hundimientos. No se puede construir así ahí un nuevo aeropuerto. Vamos nosotros a dar una opción distinta. Ya tenemos el proyecto para que iniciando se comience y a más tardar en 2 años se va a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. 32. Se creará un corredor económico y comercial en el istmo de Tehuantepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico y con ello facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de los Estados Unidos. Se trata de un corredor de 300 kilómetros donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores de carga. Se ampliará la carretera existente, se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se aprovechará el petróleo, el gas, el agua, el viento y la electricidad de la región y se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufactureros. Toda esa franja del istmo se convertirá en zona libre o franca. 33. Como es obvio, este proyecto se llevará a cabo sin menoscabo de nuestra soberanía y se promoverá con la participación del sector público, del sector privado y del sector social. En este caso, como en cualquier otro proyecto, se tendrán en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de los derechos de los pobladores y de los propietarios de las tierras. Por el contrario, serán tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva del proyecto. En particular, los dueños de las tierras que formarán parte de este corredor serán invitados a participar como accionistas de la empresa que se constituya con este propósito. La construcción
de estas obras y las fábricas que se instalen generarán un importante número de empleos y se evitará con ello que los jóvenes de la región sigan emigrando hacia el norte en busca de trabajo. 34. Habrá trenes de pasajeros de gran velocidad de la Ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos, así como el tren cultural de la Ruta Maya, Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque. 35. Se aplicará una política de Estado para promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Estas tendrán energéticos, créditos baratos, se les protegerá ante precios exagerados de insumos, impuestos altos y burocratismo. No olvidemos que las pequeñas y las medianas empresas industriales, agropecuarias, de servicios y comercio generan 90% de los empleos existentes. 36. Se fomentará el turismo. México posee espléndidas zonas arqueológicas, importantes ciudades coloniales, playas, flora, fauna de excepción. Los servicios turísticos tienen también, y eso es importante, el desarrollo es crear riqueza y distribuir. Esta actividad, como otras, generan riqueza y distribuyen riqueza, porque en la actividad turística se da mucho trabajo a prestadores de servicios, transportistas, meseros, todos los que trabajan en hoteles, en restaurantes. Por eso es muy importante que se apoye esta actividad, que es de las pocas que ha venido creciendo en los últimos años, sin promoción. Es tan noble la actividad turística y es tan importante el potencial que tenemos en México, que es el sector con más crecimiento en la economía, el turismo. Esto lo vamos a consolidar. 37. También se establecerá una zona libre o franca a lo largo de la frontera con Estados Unidos, a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera. Una zona libre o franca. Entre otras medidas, se reducirá en esa zona libre o franca el IVA. Así estaba. Pagaban en la frontera 11% de IVA. Y con la llamada reforma fiscal la aumentaron a 16%. En términos reales, aumentó el impuesto al consumo en las zonas fronterizas como el 40%. Por eso vamos a revisar esa política. Vamos a bajar el IVA, inclusive vamos a bajar el impuesto sobre la renta y las aduanas se trasladarán 20 kilómetros tierra adentro de la línea divisoria. Vamos a impulsar la economía en las ciudades fronterizas, porque se generan empleos. En ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, en Piedras Negras, en todas las ciudades de la frontera, están trabajando muchos mexicanos de todos los estados del país. Y ahora, por estas medidas absurdas de aumentar el IVA, hay ya en la zona fronteriza crisis como en el resto del país y ya no hay las mismas oportunidades de empleo. Por eso vamos a atender la zona
de la frontera. 38. Se mejorará el salario de los trabajadores. Aumentará el salario. Es un asunto de principio, de justicia. Y también para fomentar el consumo y el mercado interno. Miren, esta crisis económica también es una crisis de consumo. La gente solo tiene para comprar lo estrictamente necesario. Así no puede crecer la economía. Nosotros tenemos que incrementar el salario. Estoy seguro que esto lo vamos a lograr con el convencimiento, con el consenso del sector empresarial y del sector obrero. Pero convencimiento y negociación aparte. Sostengo que es posible desde ahora hacer el compromiso de que a principios del 2019 mejorarán los sueldos de los trabajadores al servicio del Estado. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba y van a subir los sueldos de los de abajo en el gobierno federal. Estos aumentos incluirán a maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y otros servidores públicos. Adicionalmente, y esto ya lo pusimos en práctica cuando fui jefe de gobierno, es factible agregar al salario de los trabajadores del gobierno federal, es factible agregar cuando menos otros 3 puntos en términos reales. Si las prestaciones, como vales de fin de año, de alimentación, vestuario y otras prestaciones, se entregan en dinero y no en especie. Es una política para fortalecer el salario y el consumo y la economía interna, el mercado interno. 39. Los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y al trabajo. Desde la elección pasada, insistí mucho sobre la necesidad de evitar el abandono de los jóvenes. Un distintivo del periodo neoliberal o neoporfirista ha sido precisamente la marginación y el ninguneo de la juventud. La falta de derechos efectivos para las nuevas generaciones ha producido frustración, odios y resentimientos que atizan la violencia que hizo el presidente Roosevelt de Estados Unidos, quien durante la Gran Depresión creó las condiciones para hacer realidad el derecho al empleo para todos. El programa nuestro se llamará Jóvenes Construyendo el Futuro. Se irá casa por casa, inscribiendo a los jóvenes para incorporarlos al trabajo y al estudio. En poco tiempo se atenderá a 2.600.000 muchachas y muchachos que actualmente no pueden ejercer sus derechos, que han sido excluidos y a los que se les ha cancelado el futuro. Son 3 los objetivos generales de este programa: integrar a los jóvenes en las actividades laborales o académicas para dotarlos de herramientas en la búsqueda de una vida mejor. El segundo propósito: alejarlos del desempleo y del camino de las conductas antisociales. Tercero, acelerar la preparación de una gran reserva de jóvenes
para las actividades productivas en previsión de un mayor crecimiento económico en el futuro próximo. Del total de jóvenes que podrán participar en el programa, se propone la formación de dos grupos. Por un lado, se contempla a cerca de 300,000 jóvenes que han sido rechazados de las universidades públicas y que aún pueden estudiar si se pone en práctica un proyecto educativo emergente. El otro grupo corresponde a 2.300.000 jóvenes que han buscado empleo sin encontrarlo y que serán ocupados en actividades al mismo tiempo formativas y productivas. En el primer grupo, hablando de 300,000 estudiantes, contarán con un apoyo o beca de 2.290 pesos mensuales o 27.500 pesos anuales por alumno. El presupuesto será de 8.250 millones de pesos, con aplicación en toda la República. Al segundo grupo se le ofrecerá puestos de trabajo. Esos 2.300.000 jóvenes de todo el país serán empadronados con el objeto de determinar su ubicación en el programa de empleo como aprendices en empresas pequeñas, medianas o grandes y en el sector público. El ingreso para el joven será equivalente a 1.5 salarios mínimos. La erogación por este concepto será de 94.695 millones anuales. En general, garantizar el estudio y el trabajo a todos los jóvenes de México significaría una inversión que no gastó de 103,000 millones de pesos. Son muchos los efectos económicos y sociales positivos que generará este programa. En términos generales, disminuirá el desempleo y aumentará la matrícula en educación. Con mayor capacitación para el trabajo, se incrementará tanto la producción como la productividad, desarrollándose un ambiente favorable para la actividad económica futura. Al tener estos jóvenes una ocupación en el trabajo o en la escuela, se les alejará de actividades antisociales, se fortalecerá el tejido social, el sentido de pertenencia a la comunidad y los valores de fraternidad, de cooperación, de respeto, de responsabilidad. Esta es una revolución social que vamos a hacer con los jóvenes para sacar a México del atraso en que se encuentra. 40. Habrá cobertura universal en telecomunicaciones. Es un hecho que por el predominio de intereses personales y de grupos, el país no ha podido avanzar en materia de telecomunicaciones. Por ejemplo, Internet, símbolo de la modernidad en el mundo actual, en México no solo es caro y lento, sino limitado. Tiene poca y mala cobertura. Es común ver a personas del campo y de la ciudad subiéndose a las lomas o colocándose en sitios específicos para buscar la ansiada señal. ¿Lo han visto o no lo han visto? Para enfrentar semejante atraso, el Estado debe intervenir con determinación, porque está de por medio el progreso nacional. Comunicar es estratégico para el desarrollo. En consecuencia, nos comprometemos a conectar al país con Internet de banda ancha y a utilizar con ese propósito la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Las redes eléctricas servirán para llevar
la fibra óptica hasta el más apartado rincón del país, hasta la comunidad más alejada. Este servicio permitirá apoyar la educación, la salud, el arte, la cultura y al mismo tiempo el acceso a Internet en todo el país nos ayudará a garantizar el derecho de los mexicanos a estar informados. Habrá señal inalámbrica gratuita en carreteras, plazas, escuelas, hospitales y en todas las instalaciones públicas. 41. Se establecerá el estado de bienestar. La pensión a los adultos mayores aumentará al doble en todo el país. Se otorgarán cuando menos 1,100 pesos mensuales, como en la Ciudad de México, y será para todos, incluidos los jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro Social. De igual manera, recibirán este apoyo todas las personas con discapacidad. Se combatirá el hambre y se garantizará el derecho del pueblo a la alimentación. 42. Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a los pobres y a los desposeídos. Se empezará a pagar la deuda histórica que el país tiene con sus comunidades y pueblos indígenas. Los primeros serán los olvidados, los débiles y los humillados. 43. Se llevará a cabo una auténtica revolución educativa orientada a mejorar la calidad de la enseñanza y a garantizar que nadie, por falta de espacios, maestros o de recursos económicos, se quede sin estudio. Emprenderemos un amplio programa de alimentación en las escuelas. Además de salones de clases, las aulas serán comedores. La alimentación es fundamental para la educación, para asimilar los conocimientos y también para enfrentar el serio problema de la deserción escolar. Habrá becas y se hará entrega gratuita de útiles y de uniformes escolares. 44. Todos los estudiantes de nivel medio superior, los que estudian en preparatorias, en escuelas técnicas, en bachilleratos, contarán con una beca mensual equivalente a medio salario mínimo. 45. Ningún joven será rechazado al ingresar en escuelas preparatorias y universidades públicas, es decir, habrá 100% de inscripción. Dejará de ser obligatorio el examen de admisión, que solo ha servido para justificar la política neoliberal privatizadora que excluye a los jóvenes pobres y que ha convertido la educación en un privilegio cuando es un entrañable derecho de nuestro pueblo. 46. Una sociedad como la nuestra, hundida en la tristeza y sometimiento por el temor constante a la violencia y a la inseguridad, debe realizar un inmenso esfuerzo para recuperar los valores y principios que dieron sentido a la formación de nuestra nación y que se hayan plasmados en las obras que constituyen nuestro patrimonio histórico y cultural, así como en el potencial creador de miles de hombres y mujeres dedicados al arte, a las artesanías, a la cultura en nuestras comunidades, pueblos y ciudades. Cuidaremos el patrimonio cultural de México, estimularemos la creación artística desde la educación básica y apoyaremos a músicos, artesanos, escritores, apoyaremos a pintores,
a escultores, cineastas y a quienes se dediquen a la creación y a la promoción artística y cultural. 47. Se garantizará el derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos. Si bien el 3 de febrero de 1983 se estableció en la Constitución el derecho a la salud, han pasado más de 3 décadas y todavía la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social. Resulta paradójico que a partir del reconocimiento oficial al derecho a la salud, los recursos públicos dedicados a este rubro han disminuido en términos reales de manera sistemática. Es decir, lo que se concedió en la ley se eliminó en el presupuesto. Una de las manifestaciones más dolorosas del abandono y de la desigualdad social es la falta de equidad en el acceso a los servicios de salud. En las zonas rurales de estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, la mortalidad entre niños pequeños llega a ser 4 veces mayor que en Nuevo León o que aquí en la Ciudad de México. Cambiaremos esta amarga realidad. Dejará de ser letra muerta lo establecido en la Constitución. Se convertirá en realidad el derecho a la salud y serán gratuitos los medicamentos y los servicios en consultorios, clínicas y hospitales públicos, desde el primer nivel de atención hasta la medicina especializada. 48. Fomentaremos la práctica del deporte, tanto en la vertiente de esparcimiento y salud como en la de alto rendimiento. Se construirán unidades deportivas y no se permitirá el cambio de uso de suelo de los actuales campos de béisbol, fútbol o cualquier otro espacio destinado a la práctica del deporte. Ha venido sucediendo de que invaden todos los campos para crear grandes centros comerciales por el negocio, por la corrupción. Se van a proteger las unidades deportivas. Ya no van a haber invasiones a los campos de béisbol, de fútbol, de ningún deporte. 49. Cambiará por completo la estrategia para atender el problema de la inseguridad y la violencia. El eje fundamental en esta materia será la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Es de sentido común, de juicio práctico. No se puede enfrentar el mal sin hacer el bien. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Por eso va a cambiar la estrategia de atención al grave problema de la inseguridad y la violencia. Si hay crecimiento, si hay empleo, si se atiende a los jóvenes, si se rescata el campo del abandono en que se encuentra, si hay bienestar para el pueblo, vamos a serenar a México. Esa va a ser la estrategia principal. Adicionalmente, habrá coordinación que no hay actualmente entre las corporaciones policiales. Una cosa es lo que hace el ejército, otra cosa hace la marina, las policías estatales, municipales. Cada quien actúa por su cuenta. Va a haber coordinación, va a haber también perseverancia todos los días, desde muy temprano. Va a haber reunión del gabinete de seguridad. El presidente va a recibir el parte de la policía diariamente y se van a tomar decisiones. Va a haber labor
de inteligencia. También pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Y algo muy importante, se va a trazar muy claramente la frontera entre delincuencia y autoridades. Se va a terminar el contubernio entre autoridades y delincuentes. 50. Por último, reitero, la decadencia que padecemos se ha producido tanto por la falta de oportunidades de empleo, estudio y otros satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Por eso nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México tiene el propósito de hacer realidad el progreso con justicia, progreso y justicia, y al mismo tiempo auspiciar una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Bienestar material y bienestar del alma. Amigas y amigos, contamos con ideas claras, con un proyecto para la transformación de México, con hombres y mujeres de convicciones, honestos y comprometidos con el cambio verdadero. Pero no debemos descuidar el trabajo de organización territorial, lo que se evaluó el día de ayer. Estamos enfrentando a una mafia de poder cuyos integrantes, como es público y notorio, no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, y solo los venceremos si contamos con el respaldo y el apoyo activo de una amplia mayoría. Por ello, la gran tarea es culminar cuanto antes la creación de los comités de protagonistas del cambio verdadero. Son 68,000 secciones electorales en el país y la meta es tener 68,000 comités de Morena, cuando menos uno por cada sección. Eso es lo más importante del quehacer político en Morena. Felicito a los enlaces distritales y a todos los dirigentes que trabajan todos los días en la integración de los comités. Sin duda se trata, repito, de la labor más importante y fecunda en nuestro quehacer político. Integrar toda la estructura de comités de Morena. Aprovecho para recordar que cada comité integral debe aplicarse en la distribución casa por casa del periódico Regeneración. Ante el silencio y la manipulación, informar es transformar. Los comités también deben ser la base para el trabajo en su momento de promoción y defensa del voto. Dar a los comités toda la atención significa poder enfrentar desde abajo y con la gente la estrategia perversa de la compra del voto. No hay que preocuparse por la guerra sucia. Ya ven ahora los dirigentes del PRI y el PAN están en todo el tiempo que tienen en radio y televisión atacándonos por instrucciones de los jefes de la mafia del poder, porque al final de cuentas ellos son achichincles. ¿Qué están diciendo? Salen del PRI, así, Andrés Manuel
toma las calles y deja sin trabajo a la gente. El otro, que es un aprendiz de mafioso, dice: Andrés Manuel, un peligro para México. Bueno, todo esto lo que indica es que están los de la mafia del poder muy nerviosos, tienen miedo, se están comiendo sus largas uñas. Porque en las encuestas que se realizan, cuando se le pregunta a la gente si fuesen las elecciones del 2018, ¿por qué partido, por qué candidato votarías para la presidencia de la República? Morena ya está en primer lugar. Pero no debemos confiarnos y no preocuparnos por la guerra sucia. Eso no les va a funcionar. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ya la gente está muy consciente de que conviene a todos que haya una renovación, que haya un cambio verdadero. Lo que sí debe preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos, es la compra del voto. Porque eso es lo que más les funciona. Cada vez que hay elecciones, reparten migajas, dádivas, trafican con la pobreza de la gente. Entregan dinero en efectivo, 500,000 pesos, 2,000 pesos. Por eso no quieren que la gente salga de la pobreza. No les conviene, porque entre más pobres hay, mejor para ellos. Entregan dádivas, migajas, dinero, despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón. Aquí en la ciudad, tinacos. Ahora, en el Estado de México, ahí de manera descarada, entregan también pollos y patos, chivos, borregos, puercos cochinos, cerdos marranos. Eso es lo que son. Corruptos, sinvergüenzas. ¿Cómo enfrentarlo? Con la organización del pueblo, con los comités, hacerle ver a la gente que eso que dan es pan para hoy, hambre para mañana, que el pueblo ya no está para migajas. El pueblo lo que exige es justicia. Por eso es muy importante que antes, mucho antes del 18, tengamos todos los comités. Yo voy a convocar, le voy a pedir a la presidenta del Consejo, a Berta Luján, que hagamos a finales de marzo una reunión del Consejo de manera ampliada, es decir, un consejo ampliado donde estén todos ustedes, un consejo o un congreso extraordinario a finales de marzo. ¿Para qué? Para volver a evaluar el avance en la construcción de los comités. ¿Les parece esto? Porque esto es, repito, lo más importante. El año próximo habrá elecciones de gobernador, presidentes municipales, diputados locales, en Nayarit, Coahuila, Veracruz y en el Estado de México. Ya estamos preparándonos con apego a las leyes electorales, sin realizar actos anticipados de campaña, porque, como se dice en el béisbol, nos están fildeando. Pero conscientes de que en esas elecciones, las elecciones próximas, en Nayarit, Coahuila, Veracruz, el Estado de México, se escribirá el prólogo del gran viraje que lograremos para
para el bien de la patria y la felicidad del pueblo en el 2018. Amigas y amigos, hay que convocar a todas y a todos los mexicanos a derrotar pacíficamente a la mafia del poder. Debemos abrir las puertas a mujeres y hombres de buena voluntad para luchar juntos. Morena es patrimonio de todos los mexicanos. Es un instrumento de lucha al servicio de la sociedad. Es el momento de la unidad. Llamémonos y llamemos a que se incorpore a la tarea de transformación nacional. No solo llamemos y convoquemos a nuestros simpatizantes y a los ciudadanos independientes, sino también, lo subrayo, a los militantes de otros partidos, nuestros adversarios, que se oiga bien, que se oiga lejos, están en las cúpulas del poder económico y político y en las burocracias corruptas de los partidos. Abajo no tenemos diferencias con nadie. El problema está arriba. En realidad son muy pocos los que oprimen a muchos. En la base y en las clases medias hay un profundo deseo de liberación, de hacer realidad la justicia y de establecer una auténtica democracia. Estoy consciente de mi responsabilidad y haré todo lo que pueda para ayudar a que juntos, como lo hemos venido haciendo, logremos el renacimiento de México. Es un timbre de orgullo pertenecer a Morena. Es una dicha enorme formar parte de este movimiento para construir aquí en la tierra el reino de la justicia, para construir aquí en la tierra el reino de la fraternidad. Muchas gracias, amigas y amigos.